Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra del Leuco, programa caliente, cargado de temas políticos con invitados de lujo, como siempre. Está con nosotros aquí en el piso el colega, el escritor, el periodista consagrado Osvaldo Bazán, por supuesto con su libro Seamos Libres, ahí lo estamos mostrando, pero además vamos a hablar de toda la temática cotidiana que en gran parte está en las columnas de ese libro. Pero tenemos a un filósofo que habitualmente nos ayuda a pensar como Santiago Kovadlov. Santiago, muy buenas noches, una vez más. Hola, gracias ¿cómo por estás? estar, Gracias por estar. Gracias a vos, por Bueno, favor, un gusto. enseguidita vamos a volver, Voy a hacer un pequeño corte porque hay dos cosas que le quiero comentar. Primero, la columna política habitual, crítica, dura, que dice como título: Alberto fue puesto de rodillas por Cristina. O dicho al contrario, Cristina puso de rodillas a Alberto. Ese es el título de mi columna. Es su principal enemiga. Es la jefa de la oposición, Cristina, contra Alberto. Voy a tratar de explicarlo. Pero antes hay algo que me ha indignado, que se lo voy a contar después del corte. Y con eso vamos a arrancar el programa. Ya venimos. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. En OMINT diseñamos nuevos planes médicos que se adaptan a lo que usás. Planes de calidad hasta 25% más económicos. Cotiza y compralo online. Tu plan, tu cuota, tu OMINT. Cachamay, un saludable momento. Estar separados también es estar juntos. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil. Con NetVoz podés llevar y gestionar tus seguros en el celular. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Porque lo primero sos vos. Para Cristian, mirar hacia adelante es superarse y progresar día a día. Por eso en Avalian lo acompañamos con la mejor protección médica a nivel nacional. Avalian, cuidarte para lo que viene. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Vagó. En Prevención ART, cuidamos a los que trabajan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros, cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Bueno, lo prometido, señores, no hay más cortes. Ahora vamos a hablar de las cosas sin pelos en la lengua, con dos personas que van a reflexionar junto a nosotros que valen oro. Estoy hablando de Santiago Kovadlov, oro desde el punto de vista intelectual y de las ideas, por supuesto, y Osvaldo Bazán. Y también vamos a tener casi como una suerte de cronista de lo que está pasando en el Congreso, con el debate acalorado que está ocurriendo con Graciela Ocaña, la diputada, que nos va a contar un poco cómo está la situación. Todo indica que el oficialismo tiene los números para sacar la media sanción de este proyecto que le han llamado impuesto a los ricos. Yo creo que es un impuesto a los que laburan y a la producción. Pero bueno, después vamos a ver eso. Les quiero contar por qué cambié el comienzo del programa, que iba a ir por el lado de esta pelea entre Cristina y Alberto, a la cual yo creo que Alberto no le aguantó ni un round a Cristina. Pero me indigné y así lo comenté en la radio y quiero comentarlo con usted ahora. Mire, si los argentinos permitimos que pasen estas cosas, estamos en el horno, Si no se desata un verdadero escándalo que sancione a los que utilizan la educación para adoctrinar, para bajar línea militante, estamos perdidos. El ministro de Educación, Nicolás Trota, debería expedirse en forma urgente al respecto y tomar las medidas más drásticas posibles. No se puede tolerar que profesores o maestros abusen de su poder sobre los alumnos para intentar lavarles el cerebro o convertirlos a su fanatismo ideológico. Mire, la escuela, la universidad, la educación en general debe ser un lugar sagrado
para potenciar el pensamiento crítico, el debate pluralista, con la mayor libertad. Las aulas, los claustros, son ámbitos para desarrollar el conocimiento y de ninguna manera se puede malversar ese pacto y convertirlos en unidades básicas o en locales partidarios. El filósofo, periodista y profesor republicano Miguel Wieniawski, amigo de la casa además, dijo que enseñar es dudar, experimentar, pensar en contra de uno mismo y sostener metodológicamente las propias creencias. La militancia es verticalista, la docencia es democrática, horizontal. Todos los días los periodistas recibimos denuncias respecto de este tipo de manipulación burda, multiplicada por los sindicatos docentes y por las autoridades kirchneristas. Mire, colocan a los chicos como potenciales militantes y toda su intención es cooptarlos y sumarlos a sus facciones partidarias. Por supuesto que no puedo generalizar y hay una cantidad inmensa, yo diría una mayoría de profesores y maestros sumamente dignos, pero estoy hablando de un sector que tiene mucho ruido, como se dice ahora, de una minoría intensa, si usted lo quiere definir así. Hubo situaciones groseras y salvajes en la Facultad de Periodismo de La Plata, ¿se acuerda? Cuando la dirigía una chavista recalcitrante llamada Florencia Saintut. Pero ahora apareció algo igualmente repugnante. Le pido que preste atención, por favor. La materia se llama Introducción al Pensamiento Científico de la Cátedra Flax del CBC de la Universidad de Buenos Aires. Se está desarrollando el primer parcial de este cuatrimestre. Fue la semana pasada en la comisión 44015. El titular de la cátedra es Javier Flax, el profesor es Gustavo González. Y una de las preguntas es la siguiente. Allí la estamos viendo en pantalla para que vea que no le estoy mintiendo. Dice la pregunta, en el gobierno de Mauricio Macri hubo un retraso científico y tecnológico. ¿Por qué? 3 puntos suspensivos. Y aparece el múltiple choice con 5 posibilidades, con 5 posibles respuestas. Son las siguientes. Escuche esta salvajada, por favor. Porque no era necesario construir el satélite ARSAT 3, dado que en lugares poco accesibles, incluidas las escuelas rurales, no era necesaria la conectividad a Internet porque se dedican a tareas rurales. Segundo, no había recursos para financiar la investigación porque el país tenía una enorme deuda externa. Tercero, los científicos y tecnólogos no estaban de acuerdo con el gobierno neoliberal y decidieron ralentizar sus investigaciones para que las innovaciones no se produjeran durante su gobierno. Cuarto, se consideraba prioritario ordenar la economía antes de empezar la investigación en ciencia y tecnología. Y quinto, escuche bien, la quinta posible respuesta. Macri consideraba que la Argentina debía limitarse a un modelo agroexportador y comprar la tecnología que le hiciera falta. Como puede verse, se trata de una verdadera humillación a los alumnos y un típico intento fascista de imponer ideas y pensamientos en lugar de fomentar la diversidad de opiniones. Es una vergüenza que la gloriosa, la legendaria universidad pública no puede permitir. Es muy obvio el manoseo que esos docentes, no lo generalizo, que esos docentes hicieron de todos los conceptos, pero me quiero detener en uno. Primero, la pregunta no es pregunta, es una afirmación que no tiene sustento. Asegura que en el gobierno de Macri hubo retraso científico. La lógica académica, sana y democrática, hubiera preguntado de la siguiente manera. ¿Cree usted que durante el gobierno de Macri hubo atraso científico? Explique sus argumentos, por favor. Ahora, este bizarro múltiple choice, además de estar mal redactado, con repetición de palabras, no es digno de un docente universitario. Habla de su fanatismo, pero también de su ignorancia, que suelen ser sinónimos. Les cuento que la respuesta que ellos daban por correcta es la número 5. El que marcaba esa respuesta sumaba puntos en el examen. Solo aprobaban ese punto los que elegían que Macri consideraba que la Argentina debía limitarse a un modelo agroexportador y a comprar tecnología que le hiciera falta. El que contestaba otra cosa no superaba esa parte del examen. ¿Se da cuenta usted semejante salvajada? Mire, yo, alumno, hubiera contestado que ninguna respuesta era la correcta, porque la pregunta está sesgada y no es verdad lo que sostiene. Obviamente que me hubieran bochado.
Por eso le cuento, tristemente, hay algunos alumnos que sí optan por quejarse y pasan a ser estigmatizados como gorilas y oligarcas, y siempre hay compañeros dispuestos a hacerle bullying y a perseguirlos. Otros, la mayoría, optan por responder lo que los docentes quieren que respondan. Es que quieren aprobar la materia y no les importa cuál sea el camino. Por eso creo que es muy positivo lo que propuso la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, que los padres denuncien a estos manipuladores de cerebros. Les pido por favor que observen el tipo de profesional universitario que estamos formando. Les recuerdo que la materia se llama Introducción al Pensamiento Científico, pero por lo visto debería llamarse Introducción al Consignismo Militante. Mire, para que los muchachos cristinistas entiendan, les voy a plantear un ejemplo contrafáctico. Supongamos que estamos estudiando ciencias políticas o sociología, y viene un parcial. El profesor les hace la siguiente pregunta, escuche bien. Cristina Fernández de Kirchner no está presa pese a los altos niveles de corrupción que lideró por 3 puntos suspensivos, y le damos 5 respuestas posibles. Porque una parte importante de la justicia argentina está colonizada por jueces y fiscales que tienen la camiseta de Cristina puesta. Segundo, porque el triunfo electoral de la fórmula Fernández acobardó a los magistrados que temen ser sancionados y avanzan con las causas. Tercero, porque no hay tiempo para naderías y tonterías y hay que liberar a la patria del yugo imperialista y de los medios hegemónicos. Cuarto, porque las montañas de dinero que robaron sirvieron para comprar testigos y pagar abogados carísimos y especialistas en chicanas y zancadillas. Y quinto, o porque Cristina es inocente y ganó todo su dinero como exitosa abogada, pese a casi todos sus ministros, familiares y secretarios personales se hicieron millonarios. ¿Qué diría el ministro Nicolás Trota si un profesor de introducción a la ética republicana presenta esto a sus alumnos? ¿Cuánto tardarían en tomar la facultad, en llevar a la hoguera a ese profesor? ¿Se dan cuenta de la locura? Mire, la batalla cultural, la instalación del relato y de conceptos absolutamente amañados, es una política permanente de este nacional populismo autoritario y cleptocrático. Son muchos los jóvenes que, producto de este adoctrinamiento constante en los colegios y en las universidades, creen que Cristina es una santa revolucionaria, honesta y combativa que viene a redimir a los pobres. Son muchos los jóvenes que se tragaron el caramelito envenenado de que Gildo Infran, Lázaro Báez y Hugo Moyano son líderes socialistas emancipadores y no como son mafiosos, derechosos de cuarta y millonarios para más datos. Patricia Burri salió como corresponde con los tapones de punta. En su tuit dijo, ¿esto es educación? Esto fomenta el odio, la intolerancia y construye la división de los estudiantes. El adoctrinamiento es típico del autoritarismo y totalmente contradictorio con el pensamiento democrático. Con los chicos no, con los chicos no. Esa es la propuesta correcta. Fuera el fascismo que adoctrina a la comunidad educativa. Como dijo San Martín, para defender la soberanía, la educación es el mejor ejército y la libertad es la mejor bandera. Enseguidita vamos a hablar de por qué yo creo que Cristina finalmente puso de rodillas a Alberto Fernández. Pero ahora le quiero pedir la opinión sobre estos temas culturales y justamente tengo 2 invitados que se mueven como pez en el agua en este tipo de temática. Está allá en su casa Santiago Kovablov. Santiago, ¿qué te ha significado, qué te ha hecho reflexionar todo esto que hemos estado planteando y comentando de este tema que no ha trascendido muchísimo, no está en los medios de comunicación masivos, por lo menos por ahora? Bueno, es evidente que se trata de homologar la educación al adoctrinamiento, como bien decís. Y esto nos lleva a preguntarnos, quizá con Viñaji, ¿qué significa enseñar? ¿No es cierto? ¿Qué significa enseñar? Enseñar es fundamentalmente transmitir información, o enseñar significa proponer un debate en torno a la información que se transmite. Porque creo que un auténtico maestro, es decir, alguien que transmite la emoción de aprender,
propone problemas, no propone sumisión a respuestas ya constituidas. Claro. ¿Qué es un alumno? Literalmente, literalmente un alumno es alguien sin luz propia. Alumine. Alumno, claro. Eso es un alumno. Entonces, si un alumno es alguien que no tiene luz propia y la luz que habrá de iluminarlo proviene de mi saber, lo que yo exijo es subordinación, no interlocución. Subordinación y no interlocución. ¿Qué significa preguntar, Alfredo? Preguntar, como bien decías vos, no significa plantear interrogaciones cuya respuesta ya está contenida en el enunciado que se formula. Aprender a preguntar significa proponer la responsabilidad de interpretar. La responsabilidad de interpretar, es decir, de poner en juego un punto de vista crítico que haga un juego de intercambio con otros pareceres, no con el objeto de generar una sola opinión, sino precisamente demostrar que la realidad pide interpretaciones y no obediencia debida. Claro. Entonces, me parece a mí que está claro que este concepto de la educación como adoctrinamiento no es sino una extensión de la subordinación a una doctrina de Estado que, así como ha hecho de las dependencias del Estado sedes de un partido político, transforma los espacios de educación en espacios de obediencia a la doctrina de ese mismo partido. No es nuevo esto. Vos sabés que cuando yo estudiaba en la facultad, reemplazaron la enseñanza del griego por una materia que se llamaba pensamiento nacional. Ahora, una cosa es volver compatible la enseñanza de nuestra historia con la enseñanza del griego, y otra en una carrera como filosofía es suponer que el griego no tiene ninguna significación. ¿Por qué no la tiene? No la tiene porque se parte de la idea de que el mundo lo han fundado los inequívocos, los que no tienen dudas, los que no están desvelados por aprender, sino absolutamente afiebrados por subordinar. Qué interesante. Simplemente subrayo dos cositas. Utilizaste la palabra subordinación, la palabra obediencia por obediencia debida, y la verdad que estaba pensando que son conceptos de la vida castrense, del lenguaje castrense, subordinación y valor para defender a la patria, ese verticalismo castrense que por supuesto no tiene nada que ver con el aprendizaje. Pero vamos a preguntarle a Osvaldo Bazán, ¿cuál es tu opinión al respecto? No, vos sabés que cuando presentaste dijiste que se mueven como dos peces en el agua. Peces Santiago, yo soy un pescado nomás. Pero él hablaba, un tiburón. Claro, él hablaba como filósofo y yo simplemente estaba pensando como periodista. Vos sabés que me parece que se puede contestar con datos. Toda esa zaraza se puede contestar con datos. Yo, que no suene como un chivo, no vine solamente a vender el libro. No, pero está muy bien que lo hagas. Pero está muy estaba bien. pensando, en el libro me puse a pensar también, que todas estas cosas que dicen. El dato es, en este año, los científicos del CONICET tuvieron su sueldo más bajo en 15 años. Estos son los datos que investigué para este libro. Y además, el presupuesto del CONICET del año que viene va a ser un 20,8 más bajo que el de este año. Todo lo que dice esa pregunta es mentira. Claro. Todo. Claro. Todo lo que dice esa pregunta es mentira o podrían hacerla con respecto a Alberto Fernández. ¿Entendés? Claro. Con nuestro trabajo, que es el periodismo, con los datos, todo eso... Mata relato, el dato mata absolutamente todo el relato. Entonces, hay una cosa que es muy clara también, y es muy clara en este gobierno, justamente por comparación con de donde venimos. No hay números. Te dicen cosas al azar. Se tiran frases, se zaracea. No hay datos. ¿Es cierto entonces este tema de la tecnología? Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? El CONICET nunca cobró tan poco como en los últimos 15 años como este año. Y basta, no voy a discutirles esto. No quiero discutir todo el tiempo a la zaraza, porque todo el tiempo me están proponiendo que discuta zaraza. Entonces yo dije, a ver, vamos a ver de qué se trata. Por eso hice este libro, que no vine para venderlo, pero eso es lo que hice. Pero es uno de los contenidos que tiene, es interesante lo que dice. Hoy estaba viendo un video y lo pasé en la radio, al audio,
del propio, ustedes se acuerdan, Guillermo Moreno, un salvaje que nadie le puede decir que no es peronista, pero bueno, está enojado con Cristina. Con Cristina no se atreve. Guillermo Moreno es guapo, pero no tanto. Pero se le atreve a Alberto. Cada vez se le atreve más gente a Alberto, ¿no? Bueno, y él dice en un programa, cuando discute sobre el tema de la jubilación, si lo va a perjudicar o no lo va a perjudicar este ajuste feroz sobre la jubilación, él dice, mira, que alguien me desmiente este número. En diciembre del 2019, los jubilados cobraron 19.000 pesos, con unos bonos que le dieron 19.000 pesos. En diciembre del 2020 van a volver a cobrar 19.000 pesos de mínima. Es decir, se comieron la inflación de un año. ¿Quién va a discutir que están yendo y están perjudicando a los jubilados? ¿Quién puede discutir eso? De hecho, Claudio Lozano, que es un hombre, un economista del corazón del sindicalismo kirchnerista, como es la central, la CTA, también planteó lo mismo, ¿no? Santiago, ¿cómo se puede enfrentar esto? Hoy hablé con el ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, que hace 25 años que da clases en la universidad, y él contó que en su universidad una vez se le plantó un profesor a los 18, 19 años y le discutió de política, y el profesor le hizo la cruz y le dijo, vos nunca más vas a probar conmigo. Bueno, y él entregó esa materia, la cursó con otra cátedra, con otro profesor, y se sintió contento. A lo mejor demoró un poquito más recibirse, pero se sintió contento de haber defendido su dignidad. Pero muchos de los chicos, muchos de los alumnos, no les estoy reclamando nada, ni que hagan ningún acto heroico ni nada, pero muchos de los chicos dicen, bueno, le digo lo que el profesor quiere y buenas noches, yo me quiero recibir. ¿Qué debería pasar en la sociedad en general y entre los alumnos en particular, Santiago? Mira, evidentemente las políticas de Estado en el campo educativo son una expresión, desgraciadamente, no de proyectos de mediano y largo plazo, sino de un coyunturalismo feroz que responde normalmente al gobierno de turno. Hay algo que en este gobierno está degradado, que es la palabra como sinónimo de pensamiento, de reflexión, de debate, de búsqueda de consenso. Tenemos un presidente que ha devaluado el lenguaje, ha destruido la condición de posibilidad de credibilidad, puesto que sus contradicciones se suceden unas a otras, generando una profunda incomprensión. Como contraparte de ese lenguaje que es pura errancia en la imposibilidad de ser coherente, tenemos el adoctrinamiento. ¿Qué es el adoctrinamiento? Es la posibilidad de que el sujeto sea reemplazado como sujeto crítico por un sujeto subordinado. ¿No es cierto? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Sumar a los motivos de protesta primordial, callejeros y partidarios, la comprensión de que la educación no prepara militantes, la educación prepara ciudadanos. Claro. El ciudadano es un individuo que, sin desconocer sus responsabilidades cívicas, valora inmensamente su libertad interpretativa. Ahora, para esto hace falta que tanto en el campo de la política como en la de las manifestaciones públicas podamos sumar al concepto de defensa de la ley y de la república la idea de que educarse no es prepararse técnicamente. No puede dejar de ser cierto que la capacitación técnica la exige el presente. Pero ¿qué es lo que primordialmente pide una educación? Que haya cultura. ¿Y qué es la cultura? Es la capacidad de pensar con libertad los dilemas del presente, los grandes temas del pasado y sobre todo el valor del prójimo como interlocutor. El valor del prójimo como interlocutor. Un maestro debe enseñar a convivir en el debate, porque si enseña esto, permite que la historia y las distintas disciplinas, para empezar la ciencia, se vean jerarquizadas por la libertad de pensar. Ahora, esto no lo podemos esperar de este gobierno, no lo podemos esperar, porque este gobierno no ha hecho otra cosa que sustituir la educación por la subordinación fanática a la certeza, a la certeza. La certeza es la claudicación de la libertad personal de pensar. Contra eso tenemos que luchar. ¿Cómo? A través del debate,
dándole todo el tiempo lugar a la conciencia de que aprender a preguntar significa decirle, usted tiene razón tal vez, pero no toda. Y en consecuencia, allí donde usted tiene parte de la razón, yo también la tengo. Que esto es altamente improbable, es posible, pero como ya alguna vez recordamos a San Martín, digamos de nuevo que es imprescindible. Interesantísimo. Además, esa frase en la que citas a San Martín es realmente espectacular. Me estaba acordando de mi propia experiencia en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Periodismo en los 70. Mirá que en los 70 había una carga ideológica tremendo. Y recuerdo que había profesores maravillosos que decían, bueno, vamos a analizar el rol del peronismo. Vamos a revisar el rol del peronismo. Tamaño tema que divide a la ciudadanía y a los estudiantes, ni te cuento, en los 70. Bueno, y él decía... Este es el apunte que le doy, que es una mirada, no sé, de Hernández Arregui, una mirada de Hernández Arregui o de John William Cook. Miren esto, que es una mirada de un hombre tradicional de la Unión Cívica Radical, Romero, por ejemplo, un historiador. Miren esto, que es un marxista y un liberal. Lean estos 4 apuntes, saquen sus conclusiones y hagamos un debate en la clase. Eso era enriquecedor, maravilloso. No nos decían, Perón era un fenómeno, era Gardel, porque eran de la juventud peronista. Algunos sí, pero digo, recuerdo ese debate enriquecedor que era maravilloso. ¿Y qué es lo que debe hacer un docente? Dar las distintas miradas de cada uno de los problemas y que, de acuerdo a la trayectoria, a la experiencia, a la familia, a su sensibilidad, cada uno tome sus propias decisiones. Pero, Osvaldo, suponete que te pongo el ejemplo de que vos sos alumno y te enfrentás frente a este tema y a esta pregunta y esta cosa sesgada de la cátedra. ¿Qué se puede hacer hoy? Mira, es interesante que hayas planteado una diferencia con los 70 y hoy, porque hoy lo que hay que hacer es sacar este tema de la universidad, sacarlo a la luz pública. Y esto empezó a pasar justamente desde este ejemplo que hablabas. Una chica lo contó, que le había pasado, y empezó a decir, bueno, hagámoslo público. Y en las redes mucha gente empezó a contar que esto no es un caso aislado. No, claro que esto es sistemático. Y empezamos a charlar de esto. Estamos charlando de esto porque salió a través de las redes. Digo, a veces es cierto, digamos, no podés pedir heroísmo. No sé hasta dónde no podés pedirlo, ¿eh? Digo, no, yo le pido heroísmo si quiero a mí mismo, pero cierto, otro no tengo. ¿Quién soy yo para pedirle? Mira, estamos todos haciendo, siendo verdaderos. Claro. Digo, no es heroísmo, es siendo verdaderos. Miren, en la universidad está pasando esto. Digo, mucha gente que no tiene acceso a la universidad o que no lo sabía, se entera ahora de que esto está pasando. Claro. Digo, creo que nuestro trabajo es hacerlo público. El que le pasa a cada uno, si uno no se anima como alumno a enfrentarse a eso porque piensa que va a perder un año, en realidad pierde mucho más cuando pierde su libertad. Pero bueno, el que no se anime, puede hacerlo y debe hacerlo a través de las redes. Contalo. Claro. Aportar las pruebas, como hizo esta chica que mostró las preguntas del examen. Contalo. Pero hay algo peor. Y hay algo peor que la universidad, porque en la universidad vos tenés ya cierto manejo y podés enfrentarte. Digo, no olvidemos que en las escuelas primarias se pedía por Santiago Maldonado. Seguro. Cuando tomaban asistencia, decía Santiago Maldonado, ausente. Digo, esto pasó. Y pasó en un país en donde un libro de lectura decía yo amo a Perón. Sin duda, sin duda. Eva me ama. Osvaldo, la semana pasada conocimos ese cuento para niños, Gorila Gorilón, que era una cosa, bueno, después lo suspendieron. ¿Por qué lo suspendieron? Porque se supo. Porque se conoció. Hay que dejar de tener miedo de hablar. Hay que hablar, hay que contar, no hay que callarse. Porque ¿sabes qué? Los que tenés enfrente no son los héroes de la Marvel. Claro. Son una caterva de ladrones, que hay que decir, son una caterva de ladrones, señores. No hay ningún respeto intelectual hay que tenerles en este punto. Déjame que diga, porque hoy me llamaron muchos profesores de la UBA, tenemos profesores en la Universidad de Buenos Aires extraordinarios, ejemplares en prácticamente todas las disciplinas, y yo les rindo homenaje a toda esa gente, ¿no es cierto? No es que la mayoría, como les dije al principio, tienen este tipo de actitudes, pero se registran este tipo de actitudes y prácticamente parece una indicación de la militancia, de esta micromilitancia que le llaman, para tratar de influir sobre los chicos. Pero por suerte todavía tenemos una universidad de muchísimo prestigio. Déjeme que les cuente el tema político. Mire, yo siento que Cristina puso de rodillas a Alberto. Logró quebrarle la voluntad. Le vació casi hasta la última gota de poder.
¿Sabe cómo se llama eso? Golpe palaciego o violación consentida de la Constitución. Porque según nuestra Carta Magna, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Cristina en los últimos días aceleró su ofensiva. Le usurpó la Casa Rosada y le expropió el sillón de Rivadavia. La verdad que muchos niegan esta realidad, algunos por conveniencia y otros por plata sucia o por convicción. Pero si uno se retira, da un par de pasos para atrás, se retira del cuadro de la realidad cotidiana para mirar con más perspectiva esto que está pasando, se ve con claridad. El bastón de mando lo tiene Cristina. Ella se negó en su momento a entregárselo a Mauricio Macri, ¿se acuerda? Un gesto autoritario inédito. Y se lo quedó para siempre. Ahí le estamos viendo cómo el propio Pinedo es el que le tuvo que poner la banda presidencial y los atributos. Ahora, este nacional populismo autoritario, cleptocrático, le hace creer a ella que no es solamente una inquilina del poder. Ella está convencida que es la propietaria del poder. Vieron que no le entregó los atributos y ahora cuando Macri le da la mano, la cara que puso Cristina lo dice todo. ¿Sabe por qué? Ella se siente la reina y por lo tanto el bastón y la corona solamente se lo puede pasar a su hijo, al príncipe heredero Máximo I. Esta es mi opinión política y está respaldada con datos que demuestran que nada de lo importante que ha ocurrido en los últimos tiempos es una acción de Alberto Fernández o una decisión de Alberto Fernández. Muchos han confundido su tibieza con prudencia. Muchos se tragaron el sapo de que su falta de gestión era una señal de moderación. Pero a esta altura está claro que Alberto es menos de lo mismo y que no le aguantó ni un solo round a Cristina. No es casual que entre los albertistas le digan maléfica a Cristina, según reveló el periodista Santiago Fioriti en el diario Clarín. Ahí lo estamos viendo la nota. Es el mismo periodista muy informado, colega, que tituló su nota este fin de semana de la siguiente manera: misiles que van y vienen entre Olivos y el Patria. ¿Qué significa? Es una forma que tiene el albertismo de quejarse, pero no resuelve el problema. Lo deja a Alberto con una fragilidad institucional peligrosa. La Nata lo definió con filosa ironía cuando en su mesa de los juguetes mostró que Horacio Berbisky es el perro de Cristina y es mucho más grande que el diminuto Dylan, el perro de Alberto. Señores, parte del gobierno con sus dos perros, digamos. Acá está Dylan y acá está el perro Berbisky. El perro Berbisky siempre comiendo su comidita de la publicidad estatal en el cohete a la luna. Bien. Está enojado el perro Berbisky con el presidente porque en realidad hemos descubierto no hay un presidente, señores. Hay dos. Interesante, ¿no? Sin bromas, la Nata lo caracterizó este fin de semana, Alberto, como el secretario de Cristina. Y Carlos Raimundo Roberts fue mordaz y muy lúcido cuando escribió que esta es la tercera presidencia de Cristina. Y el intelectual, el Pepe Num, dijo que la vice en realidad es la presidenta de facto. Por eso le estoy hablando de golpe palaciego o de violación consentida de la Constitución, porque Alberto no opone resistencia al atropello de Cristina. Sus quejas son tan ínfimas que no acusan peso en la balanza. Cristina le tira una carta que es un misil y él se saca una foto con Vilma Ibarra y Sergio Massa. No le hace ni cosquillas, ni cosquillas. Ahora vamos a seguir con este tema, pero quiero que opinen nuestros invitados que por suerte nos ayudan a pensar. Santiago, sobre esta lucha de poder que según mi criterio ya prácticamente tiene un ganador determinado, como es Cristina, ¿vos cómo la ves? ¿Hay posibilidades de Alberto de recuperar su liderazgo? ¿Existe eso? ¿Importa hacia el futuro del gobierno o es un tema menor? Yo tengo esta pregunta para formularme, ¿no? Cuando Cristina lo elige a Alberto como candidato a la presidencia de la República, sabe dos cosas, ¿no? Y entonces vienen mis preguntas. Ella sabe que con él puede simular una sensatez que no tiene y al mismo tiempo sabe que está pactando con un hombre que ha dicho las peores cosas sobre ella. Claro. Ahora bien, ¿qué sabe profundamente Cristina? Que las cosas que sobre ella dijo Fernández
no son convicciones. Porque si lo fueran, las hubiera sostenido. ¿Qué son entonces? Una oportunidad de sostener protagonismo donde no se lo tenía y que esas afirmaciones podían ser canjeadas perfectamente por las contrarias. Alguna vez te escuché a vos decir, ¿cómo es posible que Alberto cambie de posición tan rápido? Sí. Pero es perfectamente explicable. Las palabras en boca del presidente no tienen coherencia moral. Él puede contradecirse de tal modo que un enunciado que dijo invalide a otro y los significados se destituyen, con lo cual solo genera inestabilidad y desconfianza. Claro. En consecuencia, ¿qué porvenir tiene Fernández si él solo ha contribuido a su descrédito a través de una incoherencia lógica incesante? ¿Es un hombre de poder? No, es un hombre en manos del poder. ¿Cuál es su función primordial? ¿Ser presidente de la República? No, no lo es. ¿Puede haber soñado él con simular serlo? Me parece inaudito, pero lo que ha demostrado es que como simulador también ha fracasado, porque su palabra, lejos de convocar a la convivencia, no hizo más que darle valor a lo que pasa en la universidad, buscar subordinación. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con Santiago Kovalov, pero ahora vamos a escuchar, a atender, a prestarle atención al informe que el doctor Carlos Klá va a realizar respecto de las causas que Cristina quiere voltear. Yo le llamo la ruta del dinero, no, la ruta de la impunidad acá. Pero primero le voy a preguntar a Osvaldo respecto de esta situación. ¿Cómo ves vos desde tu lugar de periodista, no analista político? No, pero en principio, justamente como vengo del mundo de la televisión y todo eso, digo, esto de analizar todos los días un capítulo de Los ricos no piden permiso es bastante cansador. Pero fíjate que una vez me dijo alguien muy cercano a Cristina, las dos personas que Cristina más desprecia son Massa y Alberto Fernández. Claro. Y son justamente las personas a las que eligió para que le ayuden a ser presidenta. Qué mente, ¿no? Que ha atravesado todo, ¿no? Y fíjate vos que una de las cosas que Cristina no le perdona a Alberto Fernández es que Alberto Fernández fue el único político que durmió en su casa de Calafate. Claro. Invitado por Néstor. En la cama de Máximo Kirchner. Exacto. Fue el único. Ningún otro, por más cercano que está, fue. Claro. Y ella consideró siempre que este era un traidor. Y lo sigue considerando. Sin duda. Porque agregando lo que decía recién Santiago, no solo no era convicción lo que Alberto decía de Cristina, tampoco lo que Cristina decía de Alberto. Alberto, claro. Digo, o sí. Cristina sigue odiando mucho a Alberto Fernández y a Sergio Massa. Y los puso ahí y todavía no completó su obra. ¿Le falta todavía? Le falta. Lo que hemos visto Dinastía sabemos cómo termina todo. Interesantísimo. Es extraordinario el aporte que hace desde afuera del análisis político, como él siempre dice, del sentido común, de su propia experiencia periodística, literaria, del teatro, de qué manera incorpora debate. Bueno, yo lo anuncié, doctor Carlos Klá. ¿Cómo estás, Cristina, Alfredo? Buenas noches. Cristina, hemos doblegado a los santafesinos por primera vez a los cordobeses en este piso. Era hora. Gente que hable castellano. Sin eses, pero bueno, castellano al fin. Bueno, ¿cómo es esto de las causas que Cristina quiere voltear, la posibilidad de que vaya a la cárcel? Sí, en las próximas horas va a haber novedades en cuanto a la situación judicial de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque la Cámara de Casación tiene que tomar una definición en una de las causas que más complican a la vicepresidenta, que tiene que ver con la causa de los cuadernos de las coimas, donde ella está procesada nada más y nada menos que como jefa de una asociación ilícita. ¿Qué tiene que decir la Cámara de Casación? Bueno, básicamente si son nulas o válidas los 31 testimonios de los arrepentidos que declararon frente al juez y contaron parte, no es la única prueba, ¿no? Hay que decirlo, está plagado de pruebas esa causa, pero contaron parte de cómo era esa maniobra
para recaudar. ¿Cómo era las el coimas. mecanismo? Exactamente. Ahora, el argumento que usan es bastante endeble. Dicen, bueno, no hay respaldo fílmico de los testimonios. La verdad es que fui a ver la ley de arrepentidos, a ver qué decía el artículo 6, justamente que es el que habla al respecto. En ningún lado dice que tiene que haber una filmación de un arrepentido contando a cámara, como si fuese televisión, lo que había sucedido. Además Dice, están los abogados que ponen el gancho y filman. ahí está, dice, cualquier medio técnico idóneo que se pueda revisar posteriormente. Eso es lo que dice. Para la justicia no hay medio más idóneo que una testimonial firmada por quien fue el que hizo esa declaración. Se usa, pero la verdad es que si vamos a revisar eso, van a tener que desempolvar todos los expedientes y decir, bueno, empecemos a revisar a ver a quién filmaron, a quién no. No tiene demasiado argumento, pero está establecido y la Cámara de Casación, entre mañana jueves o el viernes se le vence el plazo, tiene que decir si son válidas o nulas estas declaraciones de estos arrepentidos. Sería terrible que lo voltearan. Ahí está. Testimonio, eso sería, la verdad, escandaloso, ¿no? La verdad es que debería ser un escándalo, además porque generaría cierta cosa pantanosa, ¿no? Porque otra vez volvería y faltaría una prueba que es esencial. Es lo que busca, por supuesto. No lo hace Cristina directamente, lo hizo Julio De Vido y algunos más, pero bueno, evidentemente favorecería a la vicepresidenta que esto suceda. Ya te digo, no hay demasiado argumento legal para que suceda, pero estemos atentos a ver qué decide la Cámara de Casación, porque puede empezar a derrumbar, creo yo, la causa donde más pruebas hay y donde más complicada está la vicepresidenta. Ahora, no es la única causa que está intentando mancillar, que está intentando hacer endeble para que se termine cayendo Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a repasar, si te parece, Alfredo, las causas que tiene Cristina y en qué situación están. Si te parece, en la primera placa vamos a ver la obra pública. La causa de la obra pública ya tiene juicio oral en marcha. Sí. Ahora lee el segundo párrafo. La segunda línea. Cristina presentó 9 recursos. Esos 9 recursos están en la Corte. Sí. La Corte en algún momento va a tener que fallar al respecto. La Corte ya rechazó los recursos de Julio De Vido. Sí, se supone que la va a tratar de igual manera. ¿Qué hizo Cristina? Dijo, bueno, no me aceptaron testigos, no me aceptaron peritos, no me aceptaron diferentes pruebas, pero el recurso que más preocupa tiene que ver con el de cosa juzgada. Fue Cristina a la Corte y le dijo, a mí ya me juzgaron por esto en Santa Cruz. Imagínate cómo puede haber sido ese juicio, ¿no? Bueno, entonces yo tengo cosa juzgada y no me pueden volver a juzgar sobre el mismo hecho. 2 veces sobre el mismo. 2 veces sobre el mismo hecho. Bueno, esa es la primera de las causas que está atacando Cristina. Ahora, hay una segunda que está relacionada con esta primera y tiene que ver con Otesur y los Sauces. Otesur y los Sauces tiene juicio oral arrancaría a finales de 2021. Aquí tiene la preocupación que también sus hijos están involucrados en la causa. Y además, si se cae, por eso están relacionadas, si se cae la de la obra pública, también podría empezar a caerse esta segunda causa. ¿Por qué? Porque es una génesis de la obra pública, es una génesis de esta, ¿no? Parte del mismo mecanismo. Redireccionaban las obras solamente para Lázaro Báez, después Lázaro Báez iba y ponía ese dinero a modo de retorno en los hoteles de Cristina. Entonces, tirando abajo la primera, podrían tirar abajo la segunda. Ahora, hasta acá si haces un punto y te pones a mirar los delitos, causa de las coimas, Otesur y demás, estamos hablando siempre del mismo delito, ¿no? Siempre, a ver, la maniobra es la misma. Cómo buscar la coima, cómo producir el retorno. La verdad es que... Claro, el sobreprecio, el retorno, la manera de disfrazarlo, lavar ese dinero. Algo bastante simple. Elemental. Elemental, absolutamente elemental y lleno de pruebas en todo, ¿no? Dejaron los dedos por todos lados. Bueno, si uno avanza, fíjate que lo que hacen los abogados de Cristina es atacar más el proceso... Claro. Que atacar el fondo de la cuestión. Atacan más la forma que el fondo. Es como si yo te dijera, Alfredo, vos me robaste el celular y en vez de decirme, no te lo robé, me dijera, no, pero si no hay cámaras que me estuviesen filmando. Claro. Es ir sobre lo procesal, que muchas veces los abogados lo hacen, pero algo indica, ¿no? Cuando no te estás defendiendo, diciendo, no existe el cuaderno de la coima, porque yo no cobré coimas, estás yendo sobre el proceso, bueno, algo puede... Y de paso denuncia persecución con el lawfare y todo eso como que una salida política, ¿no? Bueno, hay 2 causas
donde está un poco mejor, si se quiere, ¿no? Donde ya logró encontrar esa vuelta de rosca para ver si no pueden condenarla. Se trata de dólar futuro, donde consiguió un perito que dijo, bueno, no hubo una depreciación en las arcas del Estado, vendiendo los dólares a futuro en el final de su gobierno. Y la otra es el memorándum con Irán. En ninguna de las dos hay fecha. En memorándum con Irán lo que hicieron es una persona que estaba involucrada, ahora va a ser testigo y va a decir, no se iban a caer las alertas rojas aún con el memorándum. Es la estrategia que buscan para intentar despegarse de la causa. A todo esto ya tuvo un éxito Cristina en la justicia este 2020, fue el 30 de octubre, cuando decidieron no reabrir la causa de enriquecimiento ilícito que tenía del 2009, te acordarás por supuesto de Ollarvide. Norberto Ollarvide, que la cerró en tiempo récord. Claro, la cerró en tiempo récord, por supuesto, era una causa más o menos 500%, 500 y pico por ciento de crecimiento patrimonial había tenido ese año. ¿Por qué había que reabrirla? Porque hace poco tiempo atrás Ollarvide dijo, me agarraron del cogote. Llorando, dijo. Llorando lo dijo. Bueno. Ahora lo desmiente. Sí, después se desdijo y decidieron no reabrirla. Primer éxito de Cristina, entonces no deberá preocuparse por el enriquecimiento ilícito. Y la última pastillita, casi como un aviso parroquial de esto que estamos dando en cuanto a la situación judicial de Cristina, tiene que ver con que mañana la comisión Beraldi, el abogado de Cristina, ¿no? Sí. Todo esto que estuvimos hablando es Cristina con su abogado, su defensor legal, que arma todas estas estrategias. Mañana la comisión Beraldi le va a entregar a Alberto Fernández un dictamen, un informe, donde le van a decir qué funciona y qué hay que cambiar de la justicia. Nada más y nada menos que el abogado de Cristina diciéndole al presidente, esto no está funcionando en la justicia. Interesantísimo, muy completo el informe del doctor Carlos Clay. Además, yo le agregaría que otro éxito fue que la Oficina Anticorrupción dejó de querellar, de participar en la querella de toda la causa, obviamente un militante del cristinismo. Quiero hablar sobre esto, sobre el tema de la corrupción, no porque uno se obsesione con el tema de la corrupción, simplemente tengo la impresión de que para construir una sociedad distinta, democrática, honrada, hay que resolver estos temas, no puede quedar en la impunidad eso. Pero tenemos la gran posibilidad de tener además a alguien que ha combatido desde que empezó la vida política la hipercorrupción. Estoy hablando de la diputada Graciela Ocaña, que se está sumando en estos momentos. La quiero saludar y le quiero preguntar sobre este tema también a Osvaldo Bazán y a Santiago Kovadlov. Pero, diputada Ocaña, ¿de qué manera la sociedad, la política, la democracia puede procesar esto? ¿Se puede construir una sociedad nueva, distinta, una democracia de otras características si este tema no se resuelve y Cristina logra finalmente su impunidad? Buenas noches, diputada. Buenas noches, Alfredo. Parece difícil porque una sociedad que no se asienta en valores, que no se asienta en la verdad, que no se asienta en la justicia y pretende asentarse en la impunidad, no creo que pueda tener destino, ¿no? Y muchas de las cosas que nos pasa a los argentinos es que damos vuelta y vuelta sobre exactamente que no podemos cerrar todas estas causas que están en la justicia, que están las pruebas, que todos sabemos que ha sido así. En el caso de la causa de Cuadernos, que el doctor Carlos Clay estaba refiriéndose, es muy claro, digamos. Es imposible borrar las pruebas que allí se han acumulado, que no tienen que ver con filmar o no filmar a los testigos que han declarado en contra de Cristina o que han confesado que pagaron sobornos en el caso de los empresarios e incluso de los propios funcionarios de Cristina. ¿Seguro? Que admitieron que habían recibido sobornos. Entonces, a mí me parece que es algo grotesco. Lo más grotesco, por supuesto, que esos bolsos fueran entregados en la casa, en el departamento que era el hogar o el departamento que todos conocíamos en Buenos Aires de la propia presidenta y de Néstor Kirchner, ¿no? Claro. Eso me parece que es lo más grave. Y lo más grave es que Cristina ha hecho un relato, como, bueno, muchas veces nos tiene acostumbrado, pero en este caso de que es una perseguida judicial, política, por parte de los medios, y
y nunca ha presentado pruebas que muestren su inocencia. Usted, yo, cualquier persona, si la acusan de algo, como muchas veces ha sucedido, de falsas denuncias, Claro. uno va a la justicia y yo creo que yo no me quedo tranquila hasta que no muestro que soy inocente, porque me parece que eso es lo que a mí me da tranquilidad. Llevo las pruebas, los elementos. Mire qué fácil le sería a Cristina aportar los elementos para decir, no, yo no tengo nada que ver con Otesur, con los sauces. Claro. No puede decir eso. No puede decir eso porque han alterado libros, porque está su firma, la de sus hijos. Bueno, yo creo que es necesario que se esclarezca esto y es necesario que la justicia actúe. No que saque fallos políticos ni Claro. fallos de acuerdo a los tiempos políticos, que actúe de acuerdo al código procesal y que determine, porque también una persona tiene derecho a saber si es culpable o inocente. Sin Creo duda. que lo peor que puede hacer la actual vicepresidenta es no es pedir que se le investigue, mostrar, abrir todo lo que tenga, las pruebas que tengan en su favor y dar esa discusión. Hasta ahora no lo ha hecho en ningún expediente. Cuando uno puede leer lo que se publica de los escritos que ha presentado, tiene que ver con una ofensiva que yo le diría del relato, por supuesto de esto que tienen las chicanas que hacen los abogados, Claro. con cuestiones formales, pero no con la cuestión de fondo, que creo que es lo más importante y lo que cualquier persona inocente, la verdad, haría. Y yo creo que esto es importante. Y aparte, por otra cosa, Alfredo, mire, en el Congreso en este momento estamos discutiendo el llamado impuesto a las riquezas, el aporte solidario, que en realidad es un mero impuesto. Sí. Y el oficialismo piensa recaudar 307.000 millones de pesos. ¿Usted sabe, Alfredo, cuánta plata, según la información que la UIF tenía en nuestro gobierno, había en causas embargadas, con embargos, digamos, en sede judicial, y que tenga que ver con corrupción, por supuesto, con lavado de dinero, con contrabando, con narcotráfico? Más de 500.000 millones de pesos. O sea, Entonces, más ¿por de qué lo no que piensan recaudar, más, digamos, vamos a decirlo en cordobés, el choreo es superior a lo que piensan recaudar con este famoso mal llamado impuesto a los ricos. Hay 165 impuestos en la Argentina. Como, digamos, tenemos mucha imaginación, yo lo decía hoy en mi discurso. ¿Por qué no ponemos esa imaginación a buscar grabar todo esto? A sacar una ley que pueda permitir que el Estado recupere parte de lo robado, no esperando que se resuelvan las causas judiciales, que todos sabemos que es en eterno, y cuando sucede los bienes ya no valen nada, sino hacerlo ahora por la vía civil, tal cual como nosotros habíamos propuesto en su momento durante el gobierno del presidente Macri. Nosotros necesitamos recuperar lo robado, porque también en esa lucha contra la corrupción y la impunidad Claro. es recuperar parte de lo que hoy necesitamos para crecer en la Argentina. Ahora enseguida le quiero preguntar, diputado Caño, sobre el tema de ficha limpia y también que me cuente cómo va la sesión. Pero 2 segunditos que le quiero preguntar a Osvaldo Bazán. En su libro ha trabajado mucho, en muchos momentos aparece un libro delicioso y absolutamente recomendable. Digo, en muchos aspectos, en muchos momentos, aparece este tema de la lucha contra la corrupción, de la falta de transparencia. A mí la verdad que lo que más me preocupa es cómo salir de esto, porque no se puede salir olvidándolo, no se puede salir mirando para otro lado. Ahora, tampoco me da la sensación de que se vaya a ser juzgada Cristina, ¿no? Lo que pasa es que Cristina tiene que ir por todo y tiene que quebrar el sistema jurídico, porque si no, su salida es Ezeiza, Claro. o en un avión o en la cárcel, pero digo, ella necesita quebrar el sistema jurídico. Tiene a Correa como ejemplo en Ecuador. Digo, eso Claro. es bastante claro. Digamos. Qué figura, su salida es de Ezeiza, o la cárcel o el aeropuerto, ¿no? Además, digo, ¿qué otra cosa ha hecho Cristina desde que está en el gobierno? Sí, su principal objetivo es ese. ¿Qué empatía mostró? Digo, 35.000 muertos con la epidemia. Y vamos rumbo a los 36.000 ya. Tenemos 4 millones de personas que perdieron su trabajo. Tenemos decenas de miles de empresas que cerraron. ¿Cuál es la empatía que mostró Cristina? Claro. Que es la gran madre para tanta gente. Seguro. ¿Cuál es la empatía?
Ella necesita quebrar el sistema, y no solo el sistema jurídico, para poder salir tranquila. Santiago Kovadlov, esta pregunta tiene que ver con la ética, pero también tiene que ver con algo muy concreto, que es, yo por lo menos siento esa angustia de decir, no creo que se pueda resolver ocultando, borrando con una autoamnistía, con cualquier tipo de indulto, pero tampoco veo que estén dadas las condiciones en la justicia, sí en muchos sectores de la sociedad, de que esto finalmente vaya a juicio y en lo que Cristina sea inocente, sea declarada inocente, y en lo que sea culpable, sea declarada culpable. No alcanzo a imaginar ese proceso judicial. Entonces, bueno, a uno le agarra una gran inseguridad sobre el futuro, ¿no? La situación de Argentina está al borde de la tragedia. Tiene que optar entre la ley y el delito. No tiene alternativa. Si el delito tiene la última palabra y no lo tiene la Corte Suprema capaz de denunciar a ese delito como lo que debe ser castigado, la Argentina tiene por delante su pasado. ¿Es posible que esto no ocurra? No lo sabemos. Todavía no tenemos evidencias suficientes de que las instituciones de la República están decididas a jugarse la vida por la primacía de la ley. Esto es trágico, esto es tremendo, pero esta es la pura realidad. Hemos llegado a la encrucijada fundamental, o el porvenir o el pasado. No hay otra salida. Es interesantísimo y es absolutamente cierto. La diputada Ocaña le quiero preguntar porque un poco para mostrar un camino de esperanza que han hecho junto a otras personalidades importantes, como Marra, como Fanny Mandelbrot, han hecho un avance muy importante y muy fuerte sobre el tema de la ficha limpia. ¿Cómo es eso, Graciela? ¿Cómo se le puede explicar a la gente que le da un pequeño aire, un pequeño vientito de esperanza respecto de que aquellos que son procesados, que son condenados, no puedan ser más candidatos? Sí, la verdad es que nos da mucha alegría, ¿no? Es un movimiento que comenzó en el año 2018 y que comenzaron como un grupo de ciudadanos a juntar firmas a partir de la plataforma Change, y todos los que nos escuchan y quieran apoyarlo pueden ingresar buscando ficha limpia en la plataforma Change, sumar su firma. Ya están en las 370.000 firmas, Alfredo, y las han presentado en el Congreso Nacional para pedirle a los diputados nacionales que traten un proyecto de ficha limpia. Yo he acompañado uno de los proyectos, presentado por la diputada Silvia Los Penato, que hace 4 años que comenzó ella en esta lucha, y la verdad es que la semana pasada tuvimos una enorme alegría, y en el día de hoy también. En la semana pasada se aprobó, digamos, lo que no podemos conseguir en el Congreso, porque en el Congreso no hay caso, no tenemos aún las mayorías. Intentamos, por pedido de Juntos por el Cambio, la semana pasada darle tratamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero no logramos la mayoría y pasó nuevamente a asesores para estudiar el tema. Pero sí lo logró la legislatura de Chubut, que fue con, digamos, 4 diputados de Juntos por el Cambio comenzaron, pero todos los distintos bloques se sumaron y fue aprobada, creo que casi por unanimidad, si no fue por unanimidad. Qué buena noticia. Y es el primer distrito en el país, Chubut, en donde nadie con una condena confirmada va a poder ser candidato. Pero hoy tuvo avances también en Mendoza, que tenía media sanción. Entiendo que el Senado la trató y creo que la aprobó. Yo hoy estuve bastante con el tema de la sesión, así que no pude seguirlo. Han entregado hoy, porque también está en tratamiento, ha comenzado su tratamiento en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Han entregado las firmas al vicepresidente de la legislatura, el diputado Forchieri, apoyando también un proyecto que presentó mi bloque político, Confianza Pública, dentro de Juntos por el Cambio, por supuesto, y que tiene el auspicio y el apoyo de todos los sectores de Juntos por el Cambio, de Evolución, y yo creo que también puede llegar a ser ley en la ciudad, ojalá. Sería maravilloso. Y también se ha tratado en la provincia hoy de Salta, donde creo que también ha tenido una respuesta bastante favorable. Así que quizás los ciudadanos
empujando esta iniciativa han conseguido lo que no hemos conseguido los diputados, que es que desde abajo, es decir, desde la legislatura, incluso Claro. hay muchos municipios que están aprobando ordenanzas que piden que se trate esta ley a nivel provincial y nacional, están movilizando a la ciudadanía y a la política. Y ahora creo que también han comenzado con una campaña con boleta única. Sí. Yo también tengo un proyecto al respecto. Buenísima, y creo que es boleta una única de discusión papel, ¿no? Claro. válida, muchas provincias argentinas la utilizan y me parece que si estamos de acuerdo deberíamos avanzar, porque lo que necesitan los ciudadanos es, por supuesto, yo digo que Ficha Limpia los empodera porque les puede dar la posibilidad de conocer como cualquiera de nosotros cuando va a buscar un trabajo, presenta su currículum y le piden sus antecedentes penales. Cuanto más si uno quiere ser representante de sus conciudadanos. Digamos, las personas que trabajan en mi oficina tienen que cumplir con ese requisito, si no, no pueden ser empleados públicos. ¿Por qué los legisladores están exentos o los funcionarios públicos que ocupan cargos políticos, ¿no? En este gobierno, lamentablemente, tenemos una cantidad enorme de gente con algunos antecedentes penales. A veces parece que para ocupar los cargos se vale más tener antecedentes penales que tener currículum, ¿no? Uno piensa en Aníbal Fernández, por ejemplo. Claro, y además reduciendo esto a la vida cotidiana, hay que decir que Ficha Limpia está permitiendo que en Chubut, que tal vez en Mendoza, en Salta y a lo mejor si tenemos suerte en la Ciudad de Buenos Aires, nadie que tenga una doble condena, o sea, una condena y confirmado se puede presentar como candidato. Por ejemplo, Amado Vudú no podría presentarse como candidato, Carlos Menem no se podrían presentar como candidato porque tienen condena en segunda instancia. Ficha Limpia es... Así es, como tampoco lo puede hacer con un procesamiento, por ejemplo, alguien que ha violado derechos humanos, ¿no? Eso violación de derechos humanos. Está muy, exactamente, y también violencia, queremos ver si puede incluir, sería buenísimo. nos parece que, incluso creo que los ciudadanos tienen que conocer cuál es la situación del dirigente que pretende representarlo, ¿no? Ante la ley. Sin duda. Y creo que esto también es importante. Estoy tentado, le voy a confesar, me quiero dar un gusto, total, ya soy un muchacho grande, me quiero dar un gusto. Hay alguien que, Ficha Limpia es un producto democrático surgido en Brasil, la Ficha Limpia. Y Santiago Codaló debe ser una de las personas que más, en forma más exquisita, habla el portugués. Yo no sé si él me va a aceptar esta travesura que le estoy proponiendo, pero es que me explique, aunque sea un parrafito en portugués, ¿qué es lo que significa Ficha Limpia para vos, Santiago? Discúlpame que te haya metido en este brete, pero es maravilloso al oído escuchar tu portugués y ahora justo con Ficha Limpia. Bueno, no sé qué querés que te diga en portugués. ¿Qué significa Ficha Limpia para vos en este momento, no? Claro, ¿qué significa Ficha Limpia? Significa que no hay compatibilidad entre las investiduras públicas y la delincuencia. Claro. Y que la delincuencia no puede hacer carrera en la función pública a menos que la función pública esté al servicio del delito. Isso é imprescindível. E se não for, a democracia morreu, tá entendendo? Extraordinario, fala portugués. Rapaz, muito bien, rapaz. Bueno, no te voy a hacer hablar en santafesino, pero sí. Puedo hablar en portugués si querés. Sí, podés hablar en portugués, en lo que quieras. Pero hay dos avances que acaba de decir Graciela Ocaña. Digo, para ver que hay caminos de salida en la Ficha Limpia y el tema de la boleta única de papel, que termina con gran parte de las trapisondas que se hacen y se ahorra dinero. Ya que quieren ahorrar dinero, el gobierno debería implementar la boleta. La tenemos en Santa Fe. La boleta única en papel en Santa Fe, por supuesto. Santa Fe. Sí, porque lo que hay, y esto no se dan cuenta, es que esto no es 2013, no es 2011, donde pueden hacer cualquier cosa. Hay una ciudadanía que está más despierta. Claro. Mucho más movilizada. Movilizada. Y además, a estos magos ya le conocemos los trucos. Ya. Entonces, cuando sale a conocer los trucos, es, pero si a la mina no la cortan por la mitad, ya lo sé. Claro. Ya lo sé. Entonces, en 2011 Cristina podría haber sacado la estatización de Vicentín si quería. Claro. Seguro. Armaba toda la murga, iban todos.
canciones de Copán y todo lo hacían. Ahora no. No lo pudieron hacer. Y creo que más la ciudadanía que la oposición política. Que la dirigencia política, tenés razón, se nota que la gente está muy por delante de los dirigentes. Y si la dirigencia política no escucha a la ciudadanía, va a estar en problemas. Parece que va a estar en problemas. Justamente hablando de ese tema. Se halla. Bueno, si alguien está viendo de O Globo TV, saliendo de la broma, a propósito del tema corrupción, yo digo, Cristina hace un par de días expulsó del gobierno a una funcionaria honrada como María Eugenia Bielsa. Y lo enchufó a Jorge Ferraresi, que es el vicepresidente del Instituto Patria. Y Alberto le dice a sus voceros periodísticos que lo decidió él. Lo decidí yo, yo lo nombré a Ferraresi. Una mentira gigantesca. El viejo truco barato de decir lo que uno sabe que lo que quiere decidir es el otro, lo que el otro quiere hacer. Eso no es autonomía, no es capacidad de mando. Eso se llama, como decía recién Santiago, sumisión. Quedarse siempre con las últimas palabras en cualquier discusión. Sí, Cristina, sí, Cristina. Bueno, ahora ni eso, porque ella no necesita ni hablarle. Le manda a decir por carta todo lo que tiene que hacer. Esta carencia de liderazgo, esta falta de coraje cívico, esta ausencia de imaginación estratégica, han convertido al presidente de la nación que eligió la mayoría de los argentinos en un títere. Justo lo que él no quería hacer. Quiero ser franco, o Cristina es candidata o Cristina se va a su casa. Porque lo que no podemos hacer es volver a recrear errores del pasado. No, yo no tengo ganas de que el poder esté en Uruguay Juncal y en la Casa de Gobierno haya un títere. A que Cristina le prestó los votos. Interesante, ¿no? Qué tremendo eso, ¿no? Yo no tengo ganas que pase esto, que es justamente lo que pasó. Y yo creo humildemente que esta es la madre de todos los problemas. Aquí radica el nudo principal de todas nuestras dificultades. Es más, los dos últimos sopapos políticos, Cristina se los pegó a Alberto para sabotearle los posibles acuerdos con el Fondo Monetario. La carta de Cristina que los senadores firmaron a libro cerrado demuestra ese nivel de humillación y de verticalismo. Quiero cerrar, ya nos quedan pocos minutos, pero quiero que opinen también nuestros tres invitados. Arranco por Santiago, que siento que tiene ganas de hablar sobre este tema, sobre esta situación que se ha generado con Alberto, y para que pueda cerrar tu participación, y te agradezco muchísimo, Santiago. Al contrario, yo querría hacer algunas mínimas reflexiones sobre el destino que corre el lenguaje en boca de Alberto Fernández, porque las palabras son el recurso primordial de una democracia republicana. Claro. Mediante ellas se disiente, se coincide, se consensa o se disputa hasta el final en nombre de una convicción. Los significados han perdido peso en boca del presidente de la República. Creo que es muy importante entender esto, que la oscilación de sus mensajes lo convierte en inverosímil. Para no creer en él, basta con escucharlo. Es suficiente escucharlo para no creer en él. Y como dijo Eduardo Van der Koy hace poco, procede con impunidad verbal. Se trata de simular coherencia donde no la hay, exhibe convicciones democráticas donde no las tiene, vacía su gestión de significación personal y a su investidura de sentido y amor propio. Sus palabras se divorcian de los hechos. Ni la pandemia conmovió su sustracción al lenguaje de la farsa. Exige coherencia sanitaria donde él mismo no la tiene. Creo que nadie llevó tan lejos en el campo de la democracia formal la posibilidad de diagnosticarse a sí mismo como un espectro. Madre mía. Cada vez que te convoco, Santiago, me sorprendes con tu capacidad de reflexión y además con tu precisión del lenguaje, es asombrosa. Muchísimas gracias por haber participado del programa. Gracias a vos. Y una sola observación más. Al que se definió como pescado, decirle que es un pez de fondo. Muchas gracias, Santiago. Aquí el que se definió como pescado. ¿Vos sabés que, ¿Querés terminar leyendo algo? No, porque resulta que justamente, no casualmente, yo tengo un capítulo que se llama Las Palabras. Las Palabras.
Porque habla de... Y este programa se llama Palabra de Leuco. ¿Qué te parece? No son las mismas palabras, porque acá lo que analizo es la palabra del gobierno y del poder en estos momentos. Pero lo presento de esta manera, dame un minuto de lo que quiero ¿cómo decir. no? Amiguitos, estamos en problemas. Y vamos por parte. ¿Qué digo cuando digo amiguitos? ¿Qué digo cuando digo estamos? ¿Qué digo cuando digo problemas? Cuando digo vamos y cuando digo partes. No arrancamos si no nos ponemos de acuerdo en lo básico. Lo básico es de qué hablamos cuando hablamos de lo que hablamos. ¿Qué relación tiene lo que decimos que pasa con lo que efectivamente pasa? ¿Qué compromiso tienen las palabras con las cosas? ¿Qué pasa cuando se pervierte el significado de las palabras? ¿Qué pasa si una vez cambiado el significado se las usa para mentir? ¿Qué pasa si además, una vez que se mintió, se contradice esa mentira? Pasa que es imposible entender, ya no imaginar, ponernos de acuerdo. No casualmente desde diciembre del 19, tanta gente vuelve a leer 1984 de Orwell. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Nadie te roba tanto como el que te roba el significado de las palabras. Mancha el lenguaje, embarra los hechos, borronea la verdad. Un discurso infectado, una ficción que anula la realidad, un envenenamiento de los hechos. Ni hace falta fake news para llegar ahí. Y ahí anuncio que vamos a hablar de eso tratando de ponernos de acuerdo. Extraordinario. Graciela Ocaña te deja el cierre para vos, el cierre de este programa, para que vos hagas un resumen y un remate de lo que quieras. Te escuchamos. No, a mí me parece que el presidente ha perdido algo que es elemental en la política y en la vida, que es el sentido común. Y creo que busca quedar o decirle a los interlocutores cosas que no pasan, como por ejemplo que él puede digitar quién integra su gabinete. Está muy claro que cuando saca un ministro pone nuevamente Cristina. Claro. Y cada vez que ha movido a alguien, eso ha perdido su poder político. Y la verdad es que creo que es muy importante la reflexión que hizo Kovaldov, a quien la verdad que admiro mucho, y también Bazán, porque me parece que el problema es la palabra y el tema es que la política muchas veces, el kirchnerismo la ha inundado de relatos y no de hechos. Y la verdad que los hechos son los hechos y los datos son los datos. Y ellos tienen un relato que no se condice con la realidad. Lo vimos con la pandemia, lo vemos con la economía y lo vimos durante el gobierno de Cristina. Muchísimas gracias, diputado Ocaña. Muy buenas noches. Miren, Alberto y el ministro Guzmán están haciendo malabares con unos frasquitos de nitroglicerina y el fuego amigo de Cristina le produce un terremoto. Ellos se muestran cuidadosos con las palabras, las acciones, para que el dólar regrese de la estratosfera o para que el fondo autorice sus planes, y ella le manda una manada de dinosaurios, senadores que repiten como loros lo que ella quiere que digan. Es decir, que no solamente altera los planes de Alberto, Cristina levanta el dedito y fustiga al Fondo Monetario como lo fustiga a Alberto. Al organismo internacional lo acusa de favorecer a Macri e incluso de haber cometido delitos. Y Parrilli, Oscar Parrilli de Kirchner, criticó a Alberto por tomar el mismo camino de Macri. Estamos ante una situación de fuerte tensión política, sin lugar a dudas. Guzmán se mueve sigilosamente para mejorar la relación con el organismo, pero Cristina dinamita cualquier salida negociada o racional. Ahora, ¿Alberto se opuso a eso? Alberto ofreció resistencia y dijo, Cristina, por favor, no pongas ahora el impuesto a la riqueza, no digas ahora esto del fondo, estoy tratando de darle racionalidad al tema. No, Alberto calla, otorga y después se sube al discurso de los senadores y dice lo mismo. Estamos en dificultades, señoras y señores, por eso hay que estar muy atentos a lo que pasa en la política argentina. Lo espero el próximo martes en este programa que se llama Palabra de Leuco, que arranca a las 22 y que por supuesto va por esta señal de Todo Noticias. Muchas gracias por todo y hasta el martes que viene.